Hey, what's up guys? Hola a todos chicos y chicas, soy Caplisis y seguimos aquí en el especial verano 2024. En esta ocasión vamos a jugar a Wave Race 64, por supuesto, un juego esencial. Y vamos a hacer el Championship en el nivel expert. Sí señor. Espero que la música no sea demasiado fuerte. Para mí lo es en todo caso. Así que ya veremos qué tal lo oyen ustedes. To the first race. Oh yeah, man. Esperemos que mi micrófono no me juegue malas pasadas, esto es, durante el vídeo. Ya que esto, para empezar, es menos confortable que grabar desde la cámara digital. Ya lo sé, es mayor calidad para ustedes, por eso lo hago. Pero mi ordenador es una auténtica Game & Watch en cuanto a potencia. Extrañamente el Grabber tenía más dificultad para grabar esos niveles nocturnos en Super Mario All Stars que para juegos de 64, que son máquinas con más colores. Incluso la GameCube lo hace perfectamente, o la Wii U. Así es, porque la Wii U tiene un puerto para cables AV, para aquellos que no quieran el HD de algún modo. Entiendo que no es práctico, pero cuando se trata de grabar y no tienes un buen ordenador que pueda realmente procesar un Grabber HDMI, pues la verdad es que viene in handy. Oh yeah, man. Estoy jugando con una Nintendo 64 transparente, lástima que no puedan verla. El color verde es el más común, ya que venía con Donkey Kong 64 en la época. Oh yeah, man. Miren esto, sí señor. Hay que tener cuidado porque a base de hacer stunts uno puede caerse. So far so good. Un poco aburridillo este circuito, pero bueno, es para los novatos. ¡Banzai! Eso es algo que no me gusta mucho de Wave Race 64. Las dificultades no suelen darnos nada nuevo, es simplemente la posición de las boyas que cambia, comparado con su secuela, Wave Race Blue Storm, donde cada dificultad realmente cambia el recorrido. Ok, presentador, gracias. Ya veo, está usted muy feliz. Sunset Bay, oh yeah. Start your engine. Go. Woo. Ya no me acuerdo de cuánto tiempo suele tardar un Championship. A lo mejor unos de 15 a 17 minutos en Expert. Bueno, estaremos fine. Lo que pasa es que mi micrófono este programa, más bien, perdón, comienza a desincronizar, wow, el vídeo y el sonido a partir de unos 15 minutos de grabación. Y después está el televisor, que se me apaga después de 15 minutos también. Así que, en fin. Tenemos problemas técnicos y cuando te encuentras en medio de un día de verano, con esta calor increíble que te impide pensar straight a veces, ¡wow!, la verdad es que no necesitas tantas dificultades como yo al grabar. En serio, mi habitación sufre un auténtico desorden cada vez que intento grabar un juego. Pero bueno, al final lo conseguí, como diría el viejo Calipsis. Al final te modernizaste, ¿eh? A pesar de que esto no me permitirá tener la mejor resolución. Hay gente que ya graba la 64 en el emulador porque saben que lo hacen a mejor calidad incluso que Nintendo Switch Online, la ONT. Pero bueno, el caso es que para lo poco que yo me puedo permitir, esto está bastante bien, y teniendo en cuenta que son juegos retro y que los juego en la propia consola en lugar de un emulador, pues supongo que está fine. ¡Banzai! Miren eso. Los modelos en 3D de estos personajes no están tan mal, pero tampoco están tan bien. En el sentido de que puedes ver dónde los brazos y las piernas se sueltan, dónde se dividen. Esto fue probablemente hecho para ayudar en el proceso de la animación, para hacerlo más sencillo. Y es verdad que cuando se trata de la animación, los personajes de Wave Race 64 se mueven de una manera bastante convincente. Es decir, no es simplemente la animación al girar o al frenar o al estrellarse, es también todas las mociones, todas las sacudidas durante la carrera que les mueven.
pero por desgracia aquí pueden ver dónde empieza y termina el codo de este señor de Ryota Hayami, por ejemplo. Rayos, esta es una de las más difíciles debido a esta sección de aquí. Y las boyas también tienen un diseño un tanto extraño. Pero bueno. Ah, la parte de los tacos de madera, maldita sea. ¡Wow! Hace tiempo que no juego a esto. ¡Wow! Sobre todo porque el cartucho, perdón, ha estado fallándome últimamente. Me ocurre exactamente lo mismo con mi copia de Mario Kart 64, que al cabo de unos minutos deja de funcionar. Al principio pensé que mi 64 simplemente estaba rota, pero resulta que si quiero jugar a esos juegos tengo que primero poner otro título, es decir, otro cartucho, dejarlo corriendo en la consola durante unos minutos, y después, cuando la consola está bien calentita como una tostadora, ya puedo poner Wave Race o Mario Kart 64. Es un problema que realmente parece que solo me ocurre a mí. No sé si ustedes... Oh, porras, vamos a fallar esa, pero bueno, al menos es mejor que estrellarse. Menos mal que esas boyas son blanditas, ¿eh? Las texturas de este escenario, sobre todo al principio aquí, con las superficies rocosas al principio del circuito, están bastante bien hechas, ¿eh? La Nintendo 64 era una consola muy limitada, pero Nintendo hizo lo que pudo, la verdad. A pesar de todos los graves errores que tuvieron. En el fondo fallaron en cuanto al hardware, pero no en cuanto a sus juegos en esa época. Todavía son fan. Después, claro, dicen, la PlayStation 1 y la Sega Saturn pues tenían los discos que podían contener más datos, y como resultado pues podías poner música con calidad de CD o cutscenes. Pero bueno, la verdad es que yo personalmente, tal vez sea mi bias, tal vez soy uno de esos old farts de Nintendo que no quieren pensar de manera crítica, pero he estado viendo algunos de sus juegos y las cutscenes se ven bastante obsoletas debido a las elecciones de diseño de personajes que había en la época con el 3D pre-renderizado. Y además el audio sí que está técnicamente comprimido, menos que en la 64, pero el caso es que esas tres consolas no han envejecido de la mejor manera por ser pioneras en tantos frentes. Y he de decir, prefiero las experiencias que son más fáciles de simplemente pick up and play, como las de la 64, que se quedó en experiencias al estilo arcade. Wave Race, Star Fox 64, Mario 64, Smash Bros, Mario Kart, estoy diciendo mucho Mario, Perfect Dark, los Pokémon Stadium. Esos juegos están hechos, no tendrán la tecnología de CD, pero esos juegos se cargan muy rápidamente gracias al formato cartucho, y la mayoría de ellos están pensados para ser fáciles de entender y difíciles de dominar. Para sesiones más cortas de juego, esto es, muchos juegos de 64 eligieron un acercamiento más conservador, en el sentido de que siguieron apostando por la experiencia al estilo arcade de este tipo de juegos, que son, pues como he dicho antes, ideales para sesiones cortas, lo cual hace que sea más fácil volver a ellos con el tiempo. La mayoría de los juegos rayos de la 64 van a gran velocidad, a pesar de sus caídas de frame rate increíbles, y gracias al formato cartucho pues es más ameno volver a revisitar estos juegos 20 años más tarde. Así es, la verdad es que Nintendo podría haber tenido más de una buena razón por la cual elegir el formato cartucho, algunas que son confidenciales y otras que son puramente de aspecto técnico relacionado con la calidad de la consola. Pero sí, el caso es que no les funcionó en aquella época, hizo que todo el mundo los viera como una sociedad envejecida que se resistía al cambio. ¡Wow! ¡Ey! ¡Cuidado, chicos! Easy there. Oh, porras, va a ganar el Gordinflón. Espero tener un poco de suerte y que coja mal la curva. Ahí está. ¡Yes! I did it. Pero sí, el caso es que no sé si lo expliqué muy bien, pero la 64, a pesar de sus graves errores, hizo bastantes cosas que la hicieron envejecer mejor que otras consolas, en mi opinión. El multijugador a 4, los cartuchos que ayudan a que los juegos se carguen antes. La verdad es que tiene unas cuantas cualidades que se aprecian bastante en retrospectiva. Incluso si en la época se llevaron muchas críticas, el soporte cartucho me sigue funcionando bastante bien en general, a excepción de ciertas excepciones que mencioné antes, pero sí, son bastante durables. No como la Wii U, que al parecer parece tener una especie de defecto. Las consolas que al parecer guardan memoria internamente suelen tener algún tipo de fallo que hace que, si no están constantemente siendo conectadas,
a la corriente, con el tiempo se estropean. No sé si esto es cierto con todas las consolas modernas, pero con la Wii U en todo caso sí que es verdad que no se va a poder hacer lo mismo. Y ya lo sé, la Wii U ya tiene suficientes críticas negativas, entiendo que esa consola también tuvo buenos juegos, y para ser sinceros, el Gamepad es técnicamente más cómodo de lo que la gente cree, sobre todo para mis manazas. ¡Wow! Cuidado, que casi me pisotea. Casi me arrolla el de Mariner. Beautiful. Pero sí, el caso es que la 64 realmente fue pensada para durar como consola. Wow, es verdad que 20 años más tarde muchos de sus juegos son vistos como auténticas revoluciones. Así es, mientras las otras dos consolas tenían un montón de shovelware también, en Nintendo 64 no todo el mundo quería publicar sus juegos por razones obvias de coste, pero al mismo tiempo los juegos que están no están mal. Y sí, hay gente que dice la 64 solo tiene 300 juegos, qué pena. Sí, ya lo sé, pero al mismo tiempo tenéis que poneros en la mentalidad de la época. Nosotros éramos críos, solo podíamos permitirnos un juego por año o algo así. Y de todos modos nadie va a jugar a 300 juegos, menos a 1000 juegos en una misma generación. En fin, ya lo sé, a lo mejor estoy siendo un poco cheap con mi manera de defender la 64, no estoy diciendo que sea una consola perfecta, por supuesto está llena de obvios defectos, pero muchas de las decisiones que tomó Nintendo fueron en realidad buenas y ayudaron a estos juegos a envejecer bien. Así es, en mi opinión. Ahora me agarro al helicóptero y ya está, ahí gano. De Mariner, ya vale. Tío, será posible, voy a llegar segundo. Way to go. Molto bene. El sonido está a tope en la 64, no sé si se me oirá bien. To the next round. Welcome to Twilight City. Twilight City. Necesito 23 puntos to advanced. Get set. Es posible que se desincronice el audio dentro de poco. O a lo mejor ya lo ha hecho. No sé. Bueno, pues vamos allá. Aunque hay cosas que son indefendibles, como por ejemplo el mando. En serio, ¿quién pone el joystick en medio? En fin, con el tiempo te acostumbras, no es necesariamente lo más incómodo, pero es verdad que es ilógico. Es como que forzaron esa idea de que no podías pulsar todos los botones a la vez, nunca podías tenerlos todos a disposición. Es raro. Y supongo que también hubiera estado bien tener un segundo joystick, eso ya se convertiría en el estándar más tarde. ¡Woohoo! ¿Vieron qué acrobacias? You still in first. Eso sí, el framerate de la 64 ya le vale. Al parecer tiene que ver con la arquitectura interna de la consola. Pero bueno, yo no soy un experto. Ey, el de Mariner no consiguió ningún damage por eso. Me parece que no le afectó chocarse contra esa especie de mina o lo que sea. A pesar de que no estamos en Mario Kart, algunas de las series de carreras de Nintendo también incorporan esas trampas salvajes que nunca veríamos en la vida real, como esas especies de minas que hablé antes. ¿Realmente son salvajes? Madre mía, el de Mariner, y eso que es el personaje más difícil de maniobrar, ¿eh? Pero si va en línea recta, we're done, so. Casi no veía esas púas. Toma esa. ¡Oh, porras! Me coloqué justo encima de él. Me estaba llevando él, literalmente. No está mal. Socorro. De Mariner. Está cerca. ¡Me va a pillar! ¡Banzai! ¡Uf! A un segundo de él. Ten, den, den. To the next round. Yeah, man. Welcome to Glacier Coast. Glacier Coast. Y necesito 30 puntos para avanzar, ¿no? I'm going to win. ¿Cómo osas cuestionar eso? Como en mi antiguo Let's Play de Wave Race, hecho en 2016. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Es extraño, porque...
Jamás pensé que sentiría nostalgia por algo que me parecía tan moderno como YouTube. Es como que fue la semana pasada que se inventó, bueno, tal vez no tanto, pero la verdad es que hay vídeos que ya tienen como 18 años. Desde que fueron enviados. Es mind-blowing. Y me estoy haciendo viejo. Eso también. Sí, ya lo sé, es uno de esos típicos comentarios graciosos que todo el mundo copia en las redes, pero en mi caso también es verdad que quieren que les diga. Cuando uno tiene razón independientemente de que sus comentarios sean genéricos o no. Eso es lo más importante, porque hay personas que se fijan más en la personalidad que en la sustancia. En la vita non è così. ¡Wow! Cuidado, Ryota. Que si giramos demasiado, nos desprendemos de la moto. Al menos esta versión del personaje tiene más aguante que en Wave Race Blue Storm, donde cualquier choque le haría salir volando. A la mar. Tan, tan, na, na, na. Solo queda una vuelta, ouch. ¡Hey! Ah, vale, era otro voice clip. Final lap, keep it up. Aunque a veces dice, ¡hey! ¡The final lap! ¡Wow! Es tan risueño ese presentador. Somos así... ¡Uy, madre! Uf. Bueno. La verdad es que tenía preocupaciones de grabar esto con el Grabber, pero la verdad es que va bastante bien. Al menos comparado con Super Mario Bros. Cuando hice el pie en la Super NES. En fin. No sé por qué mi Grabber tendría más problema con consolas de menor potencia, pero bueno. Igual tiene que ver con compatibilidad o algo. To the next round. Perdónenme si a partir de aquí el vídeo y el audio ya se desincronizaron. Southern Island, sí. Pero bueno. Final round. Pero ya estamos terminando, así que no se preocupen. Ah, es verdad que también tenemos controles de cámara. Es verdad que eso es algo que no volvería a aparecer ni en los juegos de Nintendo ni en el resto de la industria. La idea de que teníamos un montón de botones con funciones especiales. Por ejemplo, aquí tenemos casi una vista de primera persona. Casi, ¿eh? Everybody behind, para mayor inmersión. De hecho, no se logra... se logra una buena sensación de velocidad, así que me dicen. ¡Wow! Tenemos estas olas salvajes. Cuidado ahí. Hay que sumergirse. ¡Uy! Supongo que escucharon como Ryota se golpeó la cabeza ahí contra el puente. Pero bueno, el caso es que lo conseguimos. You're still in first. Y también podemos alejarla aún más. Esto se hace con los botones arriba y abajo, gracias de Mariner, de la cámara. Esto es los botones C, que como sabrán tienen pues 4 direcciones. Rareware también los utilizaría como extensiones para movimientos de personajes en lugar de solo controles de cámara. Y también con los botones de izquierda a derecha podemos activar un tipo de visión más dinámico, donde la cámara girará con la orientación del personaje, esto es. La verdad es que es un poco extraño de explicar, pero ahora lo tengo activado y ven que da un efecto de inmersión mayor. ¡Wow! ¡Oh, porras! Bueno, pues otra que voy a fallar. La verdad es que me mareo un poquito ese filtro. Tal vez fue una mala idea. Porras, el de Mariner pasa ahí como si nada. ¡Tío! ¡Vuelve aquí! Ni siquiera con Max Power, ni siquiera con el nombre de pila de los Simpson puedo hacerlo. Pero bueno, al menos quedaré cool con esta taunt. ¡Oh! ¡Way to go! Sí, señor. Bueno, supongo que no necesitan ver la ceremonia de premios. Podemos pasar directamente a otra cosa. Al fin les enseño los resultados simplemente para pavonearme, es broma. Para confirmarles que termine el Championship, ahí está. Ok, nos vemos, ahora mismo. Hey, seguimos aquí. Vamos a hacer el Championship Reverse. Con colores alternativos. Adelante, pues. Siempre me gusta ese look.
Sunny Beach. Necesitamos 2 puntos. El Championship Reverse es el único que realmente cambia los circuitos, en el sentido de que tenemos que hacerlos al revés, perdón. No es el simple modo espejo que veríamos, por ejemplo, en Mario Kart, donde simplemente le dan la vuelta, sino que realmente estaremos haciendo todos estos circuitos en dirección contraria. Y por supuesto las boyas han cambiado un poco de dirección, pero creo que estaremos fine. Wow, cuidado, tío. You're doing great. Tururururu. Caramba, pues bien que corre. Se supone que Ayumi Stewart es la más lenta de los competidores. Es perfecta para principiantes, y esa es la razón por la cual la pasé. Es broma, tampoco tenemos que reírnos, pero sí, es verdad que muchas veces tenemos esta idea en los juegos, no solo de carreras, pero en general. Oh, vaya, esa la voy a fallar. Bueno, no vale la pena dar ese giro para nada. El caso es que los personajes femeninos en los videojuegos en general suelen ser el modo fácil, porque saben que no hay tantas chicas jugando. Bueno, dicen que técnicamente la mitad o más de la mitad de los jugadores son chicas. Y está muy bien. Pero cuando lo piensas, muchas de ellas juegan a ese tipo de juegos de móviles que no son idénticos a las experiencias más tradicionales de consola. Entonces, en ese sentido, esas estadísticas no parecen encajar, porque seguimos sin ver tantas aficionadas por los videojuegos, por el gaming en las redes sociales, a pesar de que admitidamente han crecido, pero a lo mejor no tanto como dicen esa encuesta, eso es. ¡Woo! You did it. Oh my god. Sí, porque yo recuerdo había muchas chicas jugando, por ejemplo, a la DS o la Wii, pero esas consolas estaban llenas de juegos para hacer ejercicio, para entrenar tu mente, lo cual no es exactamente lo mismo que las experiencias tradicionales que nos gustan a los fans de Nintendo. Y sí, también hay fans, chicas fans de Nintendo, chicans, como digo yo. Pero no es lo mismo. ¡Vamos allá! 50% todavía no se nota. Exactamente, cuando vas a hablar sobre este tipo de cosas en el mundo del gaming. Esto es... ¡Ay, vaya! Rayos, ahí di unos cuantos giros repentinos. Wow, miren estos efectos del sol. Vaya, ¿qué le pasó a Ayumi? Poink. Hay que tener cuidado porque si bien las boyas no son tan duras como chocarse contra un muro, sí que pueden desestabilizar al jugador y hacerle caer de la moto acuática. Son las boyas más raras que he visto, pero bueno. Tururú. Si ustedes han probado este juego gracias al pase de expansión de Nintendo Switch en línea, y les haré saber que girar un poco... Oh, ¿qué le pasa a Yumi Stewart? Ya está, ya se ofendió, ya no quiere jugar. Bueno, el caso es que se quedó ahí bloqueada por alguna razón. Veremos si en la tercera vuelta sigue así, pero el caso es que girar hacia abajo, girar un poco en diagonal cuando tomas curvas cerradas realmente ayuda. No es como otros juegos como Mario Kart, donde no importa si le das hacia abajo o hacia adelante mientras giras. Aquí realmente importa mucho el posicionamiento del personaje en comparación con las olas. Ok, parece que Ayumi ya se liberó de su atasco. Y vamos a llegar a la meta. ¡Oh! You did it! ¡Oh my god! Siempre creí en ti, Ryota. Ryota es el equilibrado. Jeter, no sé cuál es su verdadero nombre, es un personaje difícil de controlar. Gira fácilmente, pero al mismo tiempo es muy fácil desestabilizarse con él. Tiene un control muy sensible, la verdad. Y por supuesto, The Mariner, el gordinflón. Sí, siguiendo la típica regla de cómo se trata a los heavyweights, a los pesos pesados en los videojuegos, pues evidentemente no será mucho misterio averiguar que es el personaje que corre más rápido, pero que al mismo tiempo tiene la peor maniobrabilidad. Esta zona no es tan tortuosa cuando juegas en reverse. Es en el expert que realmente me desconcierta.
La niebla no hace mucho por molestar, pero bueno. El caso es que se disipa con el paso de las vueltas y eso no está mal. Es otro bonito efecto. De la Nintendo Rokuyuyon rayos. Me están traspasando los patos. Realmente no fueron pensados para la dificultad reverse donde vamos en sentido contrario. Ellos están volando como si viniéramos del otro lado, ¿no? Están programados de la misma manera y por eso nos pasan. Nos traspasan los cuerpos. Ahí está, otra vez. Vuelan hacia nosotros, por supuesto. The Mariner no lo hace tan mal para tener la peor maniabilidad. ¡Oh! En fin, para no tener el mejor manejo, ahí está. Rayos, además lo pisé, el pobre, no tenía suficiente con chocarse. Eso fue hilarante. Y incluso si ahora no es el mejor momento para reaccionar de esa manera ante los chistes. Ay. Ok. I'm fine. He's not fine. I'm fine. Tan, 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 tan. Todo va bien. Vamos a llegar a la meta. Con time to spare. Para hacer cabriolas. Es así. Sí. Ok, vamos a interrumpir constantemente al presentador. Eso es lo que pasa cuando pones voice clips. A lo mejor algunas personas pensarán que me quedé atascado en la época de esta generación, precisamente donde Nintendo no ponía voice acting en la mayoría de sus juegos porque no era bueno con los cartuchos. Pero hay que admitir que los juegos con voice acting no suelen envejecer tan bien, porque cuando intentas, por ejemplo, speedrunear e ir rápido, las voces terminarán interrumpiéndose las unas a las otras en función de dónde vas dentro del juego. Creo que no me expliqué muy bien, pero creo que se hacen una idea. Go for it, sí. A eso voy. Y bueno, lo dicho antes, la Nintendo 64 es una consola con grandes bondades. ¡Hoy! Pero también con muy graves defectos, como por ejemplo el mando, que no es el más cómodo, y también las constantes sequías. Creo que a partir de la segunda vuelta puedo ponerme en el pasadizo. Espero no asegurarme espero no equivocarme más bien, porque si no me veo dando la vuelta. Ok, estamos fine. Eso no estaría mal, me quedo atascado y tengo que volver. Pero sí, el caso es que la Nintendo 64 contó con varias sequías de juego. ¡Wow! Menuda ola, ¿vieron eso? Sobre todo la de 1997, donde hicieron menos de 10 juegos entre Nintendo y Rareware, lo cual es aberrante cuando piensas en las dificultades que estaban teniendo. Y eso que, al principio la 64 parecía que tenía un shot a ganar esa guerra de consolas. No iba tan mal como la gente pensaba. Pero claro, a base de constantes sequías de juegos, porque Nintendo tiene tendencia a hacer algunos de sus juegos más ambiciosos al final de la vida de la consola anterior, como por ejemplo en este caso la Super NES, y como resultado se quedan sin juegos para la siguiente generación. Yo no entiendo por qué siguen haciendo eso. Pues creo que les costó la carrera, y supongo que tampoco se esperaban que tantos estudios third party se fueran, pero... Es decir, al mismo tiempo puedo entender que prefirieron ustedes por los costes. Y sobre todo por el licensing. Eso tiene sentido. ¡Nuevo récord! ¡Enhorabuena! Como diría el presentador de Mario Power Tennis. Sí, señor, como el de Smash Bros. Brawl, que dice Ike en lugar de Ike. Y bueno, supongo que deberíamos sentirnos agradecidos porque podría haber sido peor. Podría haber llamado ¡el Comecocos! A Pac-Man. Al seleccionarlo no hubiera estado mal eso. A partir de 1998 las releases para la 64 empiezan a... ¡wow! A llegar de manera más constante, esto es. 1998 es muy bueno. Yoshi's Story, F0X, Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie... Bueno... Perdón, cuánto bueno por aquí. 1999 no estuvo mal. Wow, se mostraron menos juegos, pero los que se mostraron no estaban mal. Fue el comienzo de Mario Party y de Super Smash Bros. Además de Donkey Kong 64, un juego muy expansivo que requería el Expansion Pack para algo más que simplemente arreglar un glitch, como se decía en la época. Ahora no es tan prominente, pero hubo realmente una época donde estaba de moda odiar
ciertos juegos como Donkey Kong 64 por ser demasiado expansivos. Yo diría, es verdad que Donkey Kong 64 no es el tipo de juego que hay que intentar completar al 100% en un solo setting. Eso sí que no funciona como Banjo-Kazooie, que es un juego donde realmente tienes que hacer todo el escenario de una sola vez para completarlo de manera confortable. Es debido a las 100 notas que no se guardan. Pero en Donkey Kong 64 sí que se guardan todos los coleccionables, incluso los plátanos. Así que no hace falta tener esa misma mentalidad. Y de hecho recuerdo que cuando era pequeño, ya lo dije antes, solo podíamos permitirnos 1 o 2 juegos. Entonces, que estos juegos fueran tan grandes realmente no era importante para nosotros, porque Donkey Kong 64, a pesar de no ser muy rejugable, sí que vale lo suyo para la primera vez que se juega, por así decirlo. Es un juego que realmente no está pensado necesariamente con la rejugabilidad de Mario 64, que es muy fast and frantic, sino más bien para durar hasta el final de esa generación. Es broma, tampoco creo que ese fuera específicamente el caso, pero es verdad que el juego en sí no es realmente malo. Aunque entiendo que puede molestar eso de tener que estar intercambiando los Kongs. Eso es extraño que no decidieran poner la opción de cambiar de Kong desde el menú del juego en lugar de tener que hacer backtracking hasta el Welcome barril. to Twilight City. Eso es una pena. Y también los minijuegos, algunos de ellos no funcionan correctamente. Como el de los Beavers. Tuve la oportunidad de ver el Let's Play de Donkey Kong 64 hecho por We Like to Play, y aquello no era muy cristiano de ver, ¿eh? Hubo muchos momentos hilarantes, frutos de la frustración, como suele ser en juegos viejos, a pesar de que Donkey Kong 64 tiene una estética bastante moderna. Salió en el 2000, Es verdad que tiene un diseño de menús y un apartado de presentación en general que se parece más bien a los juegos de hoy, más cercano. Pero bueno, el caso es que en el 2000 sí que tuvimos uno de los mejores años de la consola, con la aparición de secuelas como Zelda Majora's Mask, Banjo-Tooie y Perfect Dark, que es técnicamente una secuela, un sucesor espiritual de GoldenEye y que trae mejores funciones que ese antiguo juego. La mayoría de las personas prefieren GoldenEye probablemente porque no necesita el expansion pack y salió antes. Perfect Dark salió ya al final de la vida de la consola, cuando los ojos ya estaban sobre las nuevas Game Boy Advance y Nintendo GameCube. Recuerdo que fue una época muy prometedora para los fans, no solo de videojuegos, pero del mundo del entretenimiento en general, debido a la excitación por el nuevo milenio, la potencia de las nuevas consolas de 128 bits que prometía, el paso del VHS al DVD, los nuevos métodos para el mundo de la animación, los nuevos móviles y ordenadores más pequeños y potentes. Realmente era una época donde parecía que la tecnología evolucionaba a un ritmo increíble y era muy excitante esperar a la nueva generación y qué experiencias nos traería. Así es, y también tuvimos otros juegos como Mario Tennis, Kirby 64 de Crystal Shards, ¡wow!, o Pokémon Stadium, que no estuvieron mal. 2001 es el último año oficial de la Nintendo 64, técnicamente recibiría juegos en 2002 y 2003. Sobre todo en Europa, me imagino, ya que fue en 2002 en el viejo continente cuando dejamos de jugar a la 64 para concentrarnos en la Cube. Así es, tardó más en llegar, como de costumbre. Europa era maltratada, bueno, no tanto maltratada, pero no era considerado un mercado tan importante, las ventas no estaban ahí para demostrarlo. Hoy en día en Europa se venden tantos juegos de Nintendo casi como en las Américas, pero de aquellas no era el caso. La suerte cambió para Europa cuando se dieron de cuenta de que la Wii y la Nintendo DS se vendían muy bien aquí, debido a que eran promovidas como accesorios para hacer ejercicio, lo cual Nintendo no negó, pero tampoco confirmó. Era más bien, ok, si eso nos ayuda a vender, ¿por qué no digamos nada sobre ello? Y de hecho pasaron a hacer incluso juegos relacionados con el ejercicio, como Wii Fat, o Punch Out, también utiliza la Balance Board, es broma. Es gracioso eso de un reboot de Punch Out. El caso es que en 2001 ya teníamos juegos como Paper Mario, Mario Party 3, muchos juegos de Mario aquí, como Dr. Mario 64, ¡wow, Dios mío! Conker's Bad Fur Day, el juego más sinvergüenza que Rareware jamás creó con la ayuda de Nintendo, que ni siquiera tratarían de promocionarlo. Tiene una especie de vibe similar a la de series como South Park, que utilizan una estética infantil para luego engañarnos con un contenido más adulto. Uy, porras, un momento, voy a darle al botón. Adiós.
en 15 minutos se nos apaga la televisión, o tal vez no es constante. Qué calmita ahora que no hay... que no se escuchaba la música, qué calma hubo de repente. Ok. M-Jeter, muy gracioso. Además está haciendo zigzag como si quisiera impedirme pasar. Muy gracioso. Pero sí, el caso es que Conker's Bad Fur Day fue un juego muy divisivo debido a su contenido. Así es, hoy es considerado una gran obra maestra que pone a la 64 en sus límites, realmente una réussite. Había también Pokémon Stadium 2 como últimos juegos, y no sé si hay otro más que me estoy dejando, pero sí, el caso es que la 64 estaba en sus últimas piernas. La pobre había estado luchando contra la Dreamcast durante toda su vida, e incluso llegaría a vivir más que esta, a pesar de que ya era una consola de 128 bits, como se las llama, incluso si es un término técnicamente incorrecto. Pero bueno, el caso es que también luchó, ¡wow!, contra la PlayStation 2 en su primer año de vida. La 64 era un super soldado. Es increíble, porque a pesar de su pobre performance, esto es, con los problemas de framerate y todo eso, perdón, sí que era una consola que llegó a tener unos gráficos que podían competir o compararse con juegos multiplataformas de la época que también salían en Dreamcast, como por ejemplo Hydro Thunder o el port de Spider-Man, incluso si corría más lento. Way to go. Pero sí, la pobre 64 tuvo sus mejores años pues al final de su vida, lo cual es extraño, y además varios de los juegos más vendidos de esa generación son de 64, lo cual es aberrante. Mario 64 es el juego más vendido de esa generación, a excepción de las consolas portátiles, esto es del fenómeno Pokémon. Lo cual es, como digo, aberrante teniendo en cuenta la diferencia de ventas de hardware comparado con PlayStation 1, pero es que esa es la cosa, la comunidad de Nintendo está más unida debido a las para bien o para mal, digo, debido a las decisiones cabezotas del gigante japonés, de la gran N en este caso, porque Sony también es un gigante japonés, pero el caso es que... ¡Qué riota posamos! Hoy la orca está muy mal animada ahora que lo pienso, pero sí, el caso es que todos los fans de la 64, todos los seguidores de esa consola sabían exactamente cuáles eran los 20 o 30 juegos increíbles a tener, mientras que en la PlayStation 1 todo valía, incluido la piratería. Es broma, la 64 era una consola difícil de piratear, no solo por su formato cartucho, sino también por los constantes chequeos que la consola haría internamente, de manera temporal, de minuto a minuto. Así es, no estoy mintiendo, para ver si el juego estaba pirateado o no, si había algún problema con él, esto es. Esta sección es muy divertida, en reverse. No está mal. Me gusta cómo la flecha sigue indicando hacia la izquierda, a pesar de que técnicamente este camino es perfectamente correcto. Pero bueno. Así es, la Nintendo 64 vendió muy bien. Nintendo, a pesar de que la 64 no fue exactamente el mayor éxito del mundo, técnicamente no es un fracaso, y no podemos olvidarnos de la línea Game Boy, que fueron la primera línea de consolas en alcanzar las 100 millones de ventas. En ese sentido, Nintendo no es realmente el perdedor que la gente piensa que fue durante esa generación. La gente siempre se olvida de que las consolas portátiles de Nintendo forman parte de la guerra de las consolas. En ese terreno solo pudieron ser destronadas durante la época de la PSP, que fue el mejor intento de Sony o de cualquier empresa que le plantó cara en las portátiles, que vendió 80 millones, pero la DS vendió 150 millones. ¡Yikes! No es la consola más vendida, pero no está mal. Y la 64 pues gozó de una buena vida, sobre todo al final de su vida útil, por así decirlo, al final de su generación, esto es. Es bastante increíble que una consola tenga tantos major hits y juegos expansivos al final de su vida, la verdad. Sí, ya lo sé, puede parecer una tontería, pero normalmente hay juegos interesantes en la launch year, y después 1 o 2 años más tarde es cuando llegan los heavy hitters, que serán recordados como los clásicos. Muchos juegos de los últimos años de la 64, como Perfect Dark, Donkey Kong 64, Banjo-Tooie, Zelda Majora's Mask, Pokémon Stadium 2, Conker's Bad Fur Day, Kirby 64, Mario Party 3, que se me olvidó citar, creo, cuando hablaba de 2001. Esos juegos fueron ignorados probablemente porque la mayoría de las personas ya veían llegar, la nueva generación, y sabían que era cuestión de tiempo que Nintendo lanzara su Project Dolphin o GameCube, como se vería más tarde. Es por eso que fue ignorada esta generación. ¡Madre mía! ¿Qué pasa con los aplausos? ¿Tiene algún problema mi juego o qué?
Se supone que la música tiene que ser un poco más fuerte que los aplausos, ok. La verdad es que las texturas... Es un poco triste que se vean los brazos y las piernas recortadas comparado con el resto del cuerpo de los personajes, pero al menos las texturas para las caras se ven bien. Miren a The Mariner. Eso es mejor que las texturas de Switch. Es broma. Congratulations. En fin, lo dicho, una Nintendo 64, sí, perdón. La 64 es una consola épica, para bien o para mal. Es increíble, casi imposible que se repita hoy una consola que tiene defectos tan graves y juegos tan increíbles. Estuve viendo un canal llamado Sakaru, que hace vídeos en francés y también tiene otro canal en inglés, donde hace unos documentales muy bien explicados y con mucha búsqueda. Sí señor, él sabe de lo que habla, documentales bastante expansivos también, como la propia 64. Y el eslogan para el vídeo de esa consola es... No, ese no es el subtítulo que le puso. Señor presentador, el subtítulo sería más bien... Una consola revolucionaria pero isolada. Y eso, is so true, sinceramente. Bueno, es probable que el vídeo y el audio, perdón, ya se desincronizaran desde hace un momento. Pero bueno, el caso es que espero que les haya gustado esta parte del especial verano 2024. Y nos veremos para el próximo juego. ¡Hasta luego! Espera, quiero escuchar al presentador una vez. Wave Race o Aberrace.